Bueno, dando continuidad entonces con las respuestas a las inquietudes que quedaron en la capacitación que tuvimos el 15 de abril de finanzas personales, pues vamos a dar complemento hoy, respuesta a algunas de esas inquietudes que quedaron pendientes por resolver eh, durante el transcurso de la capacitación. Entonces, una de las preguntas es, ¿dónde puedo encontrar una hoja de cálculo y explicación sobre cómo llevar a cabalidad mis finanzas personales? Entonces, acá ingresamos a la página de Diego, que es https diegobetancourt.com.co. Ingresamos, damos clic en la página y él nos lleva a la página de Diego, donde allí ingresamos al blog. A ver aquí. Ahora sí, ahora ingresamos al blog, Diego Fernando Betancourt, blog, y en el blog aparece pues ya las capacitaciones eh, varias que tenemos sobre los diferentes temas. Entre ellas está la de finanzas personales que vimos el pasado 15 de abril. Bueno, pregunta. En este ejemplo de de inversión libre, ¿cuándo se pagó de más por el crédito? Eh, pues se pagó de más, ese fue el ejercicio que vimos de libre inversión. Está una tasa, el ejemplo que pusimos de 2.20, entonces, ¿dónde está la mayor tasa de TIR? Pues está en un 3.92, que básicamente se dio con todos los cobros que sean adicionales a la tasa. Entonces, acá vemos que si no tenemos ningún cobro adicional diferente a los intereses, la tasa es 2.20, que es la misma tasa de los intereses. Pero en la medida en la que tengamos el seguro, entonces ya la tasa no es 2.20, sino 2.28. Entonces, que tenemos estudio de crédito, que tenemos seguro de deuda, que tenemos parte comercial, que tenemos y todos esos cobros que nos hagan adicionales, pues hacen que esa tasa sea más alta. En este caso, pues un crédito que está a una tasa de 2.20, realmente están cobrando una tasa del 3.92. Seguimos por acá. Y las tasas de las cajas de compensación. Bueno, en las tasas de las cajas de compensación lo que hay que tener presente es que esas tasas son variables, no son las mismas para todo el mundo, de acuerdo a la categoría, si usted es A, B o C, de acuerdo al número de periodos que va a tener el crédito. A más largo plazo puede que la tasa sea mayor. Si usted es categoría C, va a tener una tasa diferencial si es categoría A. Entonces, la categoría A puede tener unas tarifas mucho más económicas, más bajitas, y la categoría C puede tener unas tarifas más altas o dependiendo del tiempo, a más largo plazo. O sea, es variable. No es que siempre sea la misma tasa, entonces por eso la gente tiene que aprender a revisar, a ver, a preguntar cuándo se den estas opciones para la cartera. ¿Cómo se llama la app que se utiliza para las finanzas mensuales? Bueno, hay muchas, ¿no? Usted por internet consigue muchas, por los celulares también usted le pone control de gastos, tiene varias aplicaciones. ¿Cuál me gusta a mí o cuál uso yo normalmente? Esta que es control de gastos. Usted lo pone así sencillito, control de gastos. Acá en iPhone puede salir expenses o en Android puede salir sencillamente control de gastos. ¿Qué permite? mm, Colocar las categorías que uno quiera. Entonces aquí por categorías usted personaliza y acá dice, por ejemplo, pago de facturas, pago de salud, pago de ropa, pago de gasolina, pago de mercado, sobre todo en aquellos gastos que no tenemos un control claro, que no es que llegó la factura cada mes del servicio, que casi siempre es la misma y es muy fácil, sino que aquellos gastos que pueden variar, entonces son los primeros que tenemos que llegar allí. Por ejemplo, la gasolina. Si estamos tanqueando el carro cada 8 días, pues es importante tener claro al mes cuánto estoy pagando. Entonces pongo un rubro de gasolina y cada que vaya a tanquear, coloco allí el rubro. Por ejemplo, mercado. Cada que vaya a mercar, pongo allí el valor de mercado y eso me va dando un valor mensual que es el que luego debo colocar en el flujo de caja. Entonces, cuando yo luego monitoreo a este tipo de gastos por lo menos por 2 meses, me permite tener mucho más claro, mucho más fácil, mucho más seguro ese proyecto y ese presupuesto de gastos que yo voy a tener en mi flujo de caja. Que inicialmente cuando uno no le hace cálculo, no le hace pues como ese seguimiento, es más difícil
tener claro el valor, y yo puedo creer que es un valor X y mentiras que puede ser un valor o mayor o menor del que yo tengo en mi cabeza. Entonces, cuando uno ya lo aterriza todo a números y lo tiene como más claro, estas aplicaciones nos ayudan mucho para esos casos. No necesariamente tiene que colocar todos los gastos, aunque si puede, pues maravilloso, porque esto le va a generar un histórico por día, por fechas, luego al mes le genera unos gráficos de cómo fueron los gastos de un mes frente a otros y le queda pues como la información muy interactiva, muy gráfica, muy fácil, ¿no? Pero si no, al menos para esos gastos más variables, sí es muy bueno tener ese tipo de aplicaciones que tenemos gratuitas. Las cuotas de los ahorros que uno tenga en una cooperativa son pasivos o activos, aunque son dinero que sale de mi bolsillo, pero es una inversión, es un ahorro que yo tengo y es un dinero que yo tengo y que es mío. Entonces eso es un activo porque es un ahorro, es una inversión que yo tengo y a futuro cuando yo necesite, pues ese dinero va a estar allí, ¿sí? Entonces es un ahorro, es un activo. ¿Usted recomienda comprar seguros para daños de casa, electrodomésticos, etcétera? Dependiendo mi flujo de caja, si mi flujo de caja me da esa opción, sí es bueno, pues a veces esos seguros no cuestan mucho y por el contrario, si llegamos a tener un siniestro, si llegamos a tener una necesidad, pues sí puede ser muy costoso la reparación o reponer todas esas cosas de nuestro hogar, por ejemplo, un seguro de todo riesgo de nuestra casa. Entonces, si nuestra caja no lo permite, es una buena opción porque no son tan costosos y en cambio sí, pues nos ayudan en caso de uno tener una necesidad y contar con este tipo de seguros. ¿Los bancos no están obligados a dar la tasa real? Sí, las entidades reguladas están obligados a dar la tasa real. Eso es un derecho al que yo tengo como deudor de que me den la tasa real. ¿Cuál es la tasa real de mi crédito? Todos me deben dar esa tasa y como les digo, si uno con una aplicación sencilla de Excel puede calcularlo, pues obviamente las entidades tienen el mecanismo para darle a usted con exactitud la tasa real de todo lo que usted va a pagar de su crédito desde el momento cero hasta el momento en el que se que pague la última cuota. Lo recomendable es, por el contrario, siempre preguntarla, siempre pídala que la deben dar, la tienen que dar y la saben, al menos la tienen, ¿no? ¿Los créditos en VR se pueden cambiar a pesos? Claro que sí, por lo menos una vez durante toda la vida del crédito usted puede hacer ese cambio, esa transición de VR a pesos. ¿Por qué las libranzas son más favorables y tienen tasas más bajas? Pues porque tienen menor riesgo, porque tienen asegurado yo ese pago mensual, entonces tienen menor riesgo y por eso las tasas son menores. Recuerden que tenemos que a mayor riesgo de que yo no pague, pues obviamente es una mayor tasa la que me están cobrando. A menor riesgo, a que tengan más seguridad de ese pago, pues la tasa va a ser mucho más baja. Uno puede escoger el seguro con otra entidad con la que uno requiere el crédito, sí, como les decía, por ejemplo, en el caso de vivienda, usted puede tener un crédito con la vivienda, por ejemplo, y tomar el seguro todo riesgo, por ejemplo, en el caso de conjuntos residenciales que toman un seguro para todas las casas, todas las zonas comunes, incluir la zona privada de su casa y presentar este soporte de pago, eso sí debe pagarse todo el año. Se entrega el documento al departamento de cartera del banco y ellos revisan el caso, miran que la entidad sea una entidad eh, mm, que soporte pues ese siniestro en caso tal de que se llegue a necesitar y se puede proceder con el cambio. Voy a hacer un ejemplo con un crédito para una casa, cuáles serán las diferentes tasas allí. Bueno, eso ya, ejemplos de Excel, libre inversión, cuánto se pagó de más por el crédito, eso ya sería como para otra capacitación de finanzas en donde podemos ya trabajar Excel, podemos trabajar tablas de amortización. Más adelante vamos a tener este tipo de capacitaciones ya más especializadas en metodologías y en Excel. Por el momento este que estábamos teniendo era más de sensibilización y de un primer acercamiento con ese flujo de caja que vamos a empezar a diligenciar y a tener todos. ¿Puede repetir, por favor, cómo se obtiene la lista de costo ponderado? Lo del costo ponderado es, primero, pues tener una lista de todos los créditos, tener una lista de todos los créditos de cada una de las entidades a las que yo le debo, el saldo, la cuota, cuánto estoy pagando por cada cuota, la tasa de interés,
Normalmente los bancos le dan a uno una tasa efectiva. Uno puede, pues acá está la formulita para, usted le pone aquí la tasa efectiva, acá le convierte a una tasa nominal, esa tasa nominal la divide por los periodos, en este caso mensuales, que esté pagando, y pues le calcula los intereses, a cuánto debo, 60 cuotas, 48 cuotas, 180 cuotas, 12 cuotas, calcula los intereses, y acá ya el porcentaje de participación. Entonces el costo ponderado lo mido con el porcentaje de participación. Divido el saldo que tengo de cada crédito sobre el total de endeudamiento y eso me da un porcentaje de participación. Y luego esa tasa la multiplico por la tasa de cada crédito. La multiplico por la tasa de cada crédito y allí me da cuánto estoy pagando, cuánto tengo, cuál es el porcentaje de mi endeudamiento con cada obligación. Entonces, por ejemplo, en tarjeta de crédito tengo el 0,5%, en otra tengo el 0,7%, en este que creo que es vivienda, un leasing, entonces tengo un 0,91% del porcentaje, lo que me da un total de tasa ponderada de 1,14. Entonces, a pesar de que tengo unos créditos a una tasa muy alta, al 3,27, hay otro que lo tengo muy baja al 1, el ponderado de mi endeudamiento está al 1,14. Se permite compararse contra el mercado. Bueno, yo tengo una tasa competitiva frente al mercado, por el contrario, no, esto me dio el 5%, entonces ya tengo que empezar a buscar cómo voy a hacer para bajar esa tasa porque el mercado en este momento está ofreciendo tasas por debajo de esa tasa ponderada que yo tengo. ¿Cómo se calcula el acumulado del flujo de caja? El acumulado del flujo de caja lo vemos con los pagos que quedan de cada mes. Entonces, por ejemplo, acá quedaron de enero 200.000 pesos, me quedan los del acumulado son 200. Ya en febrero me acumula el valor que me quedó de enero más el que me quede de febrero. Entonces, el acumulado es que él va sumando los valores de cada mes. Aquí me suma enero, aquí me suma febrero, aquí me suma el de marzo, entonces me va llevando el valor, el flujo que me va quedando de cada mes, me lo va acumulando y así puedo tener algún mes, por ejemplo, que no me alcanzó, que tuve, dejé de pagar una factura o lo pagué con una tarjeta de crédito, pues me entró un endeudamiento, por ejemplo, que me quedó negativo, entonces lo cubro con el saldo acumulado que tenía de otro mes. Entonces, con lo del mes ingresos menos egresos de este mes no me alcanzó, pero con el acumulado que tenía en meses anteriores, con ese ya logré tener el valor para cubrir, por ejemplo, los gastos de ese mes. Ese es el acumulado que se tiene, que va sumando con los netos de cada mes anterior. ¿Por qué los bancos, las tasas de interés de los CDT son menos que las tasas de mensual? Pues obviamente ellos tienen una intermediación, ellos tienen una intermediación que cobran por prestar ese servicio, entonces es mucho mayor la tasa que ellos cobran cuando le presta a usted que la tasa que cuando usted va y les deja el dinero. Ellos tienen esa intermediación y esa es la ganancia que ellos tienen. No compran huevos para vender huevos, solamente tienen una intermediación y los productos son esos créditos y la gente que lleve pues sus ahorros, las tasas son menores. Buen día. Si se revisa frecuentemente el score en una aplicación de Mi Data Crédito, ¿con el tiempo baja el nivel de score por la cantidad de consultas? No, eso no baja la calidad del score.